buenos días a todos. Estamos en plena Cuaresma, una época en la que la piedad popular se despliega con la misma belleza que las mariposas monarca. Por todos los lugares de España parece que la fe se desadormece, volviéndose tangible en la madera de las imágenes sagradas. Os hablo así por experiencia. Desde niño esperaba el miércoles de ceniza con verdadero anhelo. En mis sueños de infancia, la Cuaresma era una de esas ensoñaciones que sacuden el corazón transformadas en presagio, o si queréis decirlo así, en presentimiento. Era el comienzo de algo sagrado, es decir, la reiteración de algo conocido e ignorado al mismo tiempo. Al fin y al cabo, lo sagrado siempre combina una liturgia estricta y sabida con una emotividad incansable e incluso inusitada. Ese miércoles era el zaguán que abría los sentidos al bullicio del azahar despeñándose sobre la memoria. Ese miércoles me sacudía con la fragancia de los metales sonando y me aturdía con el recelo de la lluvia. Ese miércoles era un ramillete de hojas de acanto bordadas en terciopelos añejos. Aún hoy, cuando probablemente he traspasado el umbral que señala la mitad de mi vida, cierro los ojos y escucho, incluso sin querer, el susurro traslúcido de la mañana de Viernes Santo, cuando un cielo con el color de la flor del romero se va desvelando ante el paso llano, preciso y certero de la Virgen de Sevilla. Aún hoy, cuando me pregunto si aquella fe era algo más que un laberinto estético del que salías enredado y oscuro, aquella fe desprovista de opacidad, ajena a la penumbra de la soledad y enturbiada por costumbres epidérmicamente sólidas, me interpela ahora, en estas alturas de mi vida, en la que la esperanza se me presenta rociada de neblina. Recurro entonces a un espejo de palabras. Quiero descubrir qué es la fe. Para los romanos, una de las 3 virtudes cardinales de la moral tradicional. En este sentido, la fe, fides en latín, era también una diosa, la que garantizaba la lealtad, la confianza mutua o el respeto a los juramentos. La fe, por tanto, se basaba en la credibilidad que afianzaba los acuerdos, todo tipo de acuerdos. Por tanto, fe era la lealtad existente entre los esposos, los enamorados o los amigos. Fe, la franqueza que debía presidir las relaciones comerciales. Fe, por poner otro ejemplo, el acatamiento de los deberes militares de aquellos que habían decidido ponerse al servicio de Roma. La fe, en consecuencia, era la honradez que debía definir todo tipo de pacto, desde los jurídicos a los morales y, por supuesto, a los religiosos. Los cristianos, siguiendo el ejemplo del término griego pistis, fides en latín, adoptarán este vocablo, como explicó en su día la profesora Morman, para aludir en concreto al compromiso asumido por aquellos que creían en las promesas de Cristo, sin más garantía que la adhesión a su palabra y a su ejemplo. Desde esta perspectiva, la fe es reconocerse en la esperanza y atreverse a vivir hospedado en la certeza de creer. Por ello, San Agustín dijo en su carta 120 que había que creer para entender, y para ello se requiere dar crédito al que anuncia aquello que se cree. Resulta, pues, esclarecedor que, según se lee en Jeremías, Dios se dispusiera a dar a aquellos a los que iba a restablecer del exilio un corazón para entender, un corazón que entonces era la sede de la razón. Estas reflexiones me asaltan en medio de una Cuaresma que me traslada más a la estética de la piedad que a la transformación interior. En estos momentos de diluvio personal, me pregunto cómo se puede dar crédito y honrar de corazón a alguien conocido únicamente de oídas.
tomo esta expresión del libro de Job, en el que el propio Job establece una diferencia entre conocer a Dios de oídas y verlo con los ojos. A mi juicio, conocerlo de oídas es percibirlo en la emoción primaveral de la flor o en el sentimiento atávico de la cera. Verlo con los ojos es contemplarlo en su palabra y fiarlo todo a esa palabra. Erasmo de Róterdam lo dijo con contundencia serena en su Paráclesis, o exhortación al estudio de la filosofía cristiana, una carta con la que prologó su edición del Nuevo Testamento. En la traducción de la BAC podemos leer las siguientes palabras. No se puede llamar platónico al que no ha leído las obras de Platón, y sí, en cambio, teólogo, además de cristiano, al que no ha leído la escritura de Cristo. Poco después sigue diciendo Erasmo, si alguien nos muestra la huella de los pies de Cristo, ¿de qué manera nos postramos como cristianos? ¿De qué manera la adoramos? Pero ¿por qué no veneramos mejor su vida y su palpitante imagen en estos libros? Si alguien nos muestra la túnica de Cristo, ¿a qué lugar de la tierra no nos iríamos volando para poder besarla? Sin embargo, aunque revuelvas todo su ajuar, nada habrá más vivo y verdadero que te muestre a Cristo que los escritos evangélicos. Adornamos con piedras, sigue diciendo Erasmo, y con oro, una imagen de madera o de piedra por amor a Cristo. ¿Por qué no marcamos más bien con oro y con piedras preciosas, o con algo aún más valioso, estos escritos que llevan a Cristo tanto más eficazmente que cualquier imagen? En verdad, aquella imagen no representa ninguna otra cosa más que la figura del cuerpo. Pero estos escritos te traen la imagen viva de su sacrosanto espíritu y a Cristo en persona, hablando, sanando, muriendo, resucitando. En fin, te vuelven a todo él presente, de tal manera que no lo verías tan bien si lo tuvieras delante de tus ojos. Así acaba la cita de Erasmo. Pues bien, amigos, en esta cuaresma de ritos hermosos, de costumbres arraigadas y buenas, yo tengo permanentemente presente la mirada de la Virgen de Sevilla, pero cuando la sueño, descubro que el reto y el desafío escondido en su entrecejo o en sus perfiles paradójicos es que el corazón crea sin haber visto para que pueda hacer lo que Él os diga. Muchas gracias.